Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales del Sol de Puebla. Pues bueno, estamos en el estudio con un tema polémico, un tema también que ha salido a relucir en los últimos días y bueno, quisimos invitar aquí al estudio del Sol de Puebla a la señora Carmen Olaya y a la señora Yolanda Navarro, quienes son pues las personas que están llevando este caso. Les voy a contar a grandes rasgos. El 25 de abril del 2014 hubo un asesinato en la comunidad de San Bartolomé Coscomaya, que pertenece al municipio de Quecholac. El asesinato derivó de diversos conflictos que había en la región. Recordarán ustedes que en 2012 comenzó el tema del huachicol en la región y bandas delictivas operaban en prácticamente todo el centro del estado de Puebla. Y en medio de este conflicto ocurrió este asesinato en Coscomaya el 25 de abril de 2014. A casi 10 años aún no existe justicia, pero además existe una irregularidad porque apareció una segunda declaración, al parecer es falsa, y que precisamente por ese caso la señora Carmen esta mañana está con nosotros en el estudio del Sol de Puebla para explicarnos que ella no reconoce como propia esa declaración, sino que únicamente una que dio al inicio de las investigaciones. Señora Carmen, un gusto saludarla aquí en el Sol de Puebla. Es su casa y estaremos con usted acompañándola en esta investigación. Gracias. Señora Yolanda también, ella es cuñada de la señora Carmen. También su caso está muy vinculado porque esa misma noche, unas horas antes del asesinato del esposo de la señora Carmen, un grupo también ingresó a la casa de la señora Yolanda, que viven prácticamente juntos, y baleó a su papá. Resultó herido en las piernas, tuvo que ser hospitalizado y vamos a platicar también sobre ese caso. Señora Carmen, de acuerdo con lo que tenemos, las investigaciones que nosotros tenemos a la mano y lo que sabemos del caso, cuando ocurren estos hechos del 25 de abril, usted acude a la Fiscalía General del Estado en la zona de Tecamachalco para hacer la reclamación del cuerpo, y es cuando usted presenta la declaración. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Pues yo fui a reconocer el cuerpo de mi esposo, pero fue la única declaración que yo hice, fue la única, que ya después me apareció una declaración falsa y me pusieron huellas falsas igual, pero las de fiscalía, porque yo no reconozco esa declaración y además no tienen por qué estar culpando a una persona que es inocente, que es el señor Antonio Valente Martínez Fuentes. O sea, en la primera declaración que usted presenta para que le entreguen el cuerpo, ¿usted da referencia de alguna persona que identifica como responsable? No. Y en la segunda que usted tiene conocimiento, hay un señalamiento directo en contra de Antonio Valente. Bueno, ahí lo señalan, pero yo digo que es de lo mismo de la fiscalía, porque yo nunca lo nombré, nunca lo estoy acusando, porque él es inocente. Ok, ahora bien, en la declaración del 25, la primera declaración que usted da, la única declaración que usted dio a raíz de los hechos del 25, que fue para que entregaran el cuerpo, usted refiere la dinámica, cómo ocurrió hasta el momento en que ocurre el levantamiento del cuerpo. Y tengo entendido que por lo menos una semana después, personal de la Fiscalía acudió para que usted firmara una segunda declaración. ¿Que usted firmó o no firmó? No, no la firmé porque es que ellos querían que yo fuera a declarar en contra del señor Antonio Valente Martínez Fuentes, pero pues yo no tenía por qué ir a declarar en contra de una persona que es inocente. ¿Usted conoce a Antonio Valente? Pues sí, porque somos de la misma región y es una persona trabajadora. Bueno, lo que se dice en relación a este caso es que Antonio Valente lo están vinculando desde la Fiscalía con esta declaración que usted no reconoce. Sí, desde la Fiscalía, porque yo no lo estoy acusando a él. Ahora bien, aquí en la pantalla que tenemos atrás, a espaldas de la señora Carmen y la señora Yolanda, están las huellas. Primero vemos las huellas dactilares de la señora Carmen, son las 10 que están en la parte de arriba. Y en la parte de abajo están las huellas que aparecen en la segunda declaración, la cual la señora Carmen desconoce como propia. Y supuestamente en la segunda declaración, esas son las huellas de ella en la que involucran a Antonio Valente como el presunto responsable del asesinato de su esposo. Esta es lo que usted nos está trayendo en estos documentos que trajo esta mañana. Sí, aquí están los documentos.
Precisamente hay me estaban mostrando un poquito antes de la entrevista, este documento que es un dictamen de lofoscopía, firmado por un perito de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde precisamente están estas huellas que estamos mostrando en pantalla, y en donde el perito, obviamente se omiten los datos del perito y los datos generales, pero la resolución es la conclusión: las impresiones dactilares recabadas en formato de ficha decadactilar, así como la impresión dactilar localizada en la credencial para votar expedida por el IFE con el número de folio tal, no presentan correspondencia de características individuales contra las impresiones del documento en referencia, que es la segunda declaración que desconoce la señora Carmen. Entonces dice, no provienen del mismo origen, es decir, no son, de acuerdo con el peritaje, esas huellas de abajo no son las mismas huellas de la señora Carmen, que son las que también nos presenta con su credencial del INE, y que son las que revisó el propio perito de la Fiscalía. Y ahora bien, existe también esta otra declaración que está, o relatoría que está avalada por un notario público, en donde la misma señora Carmen desconoce esa segunda declaración y también cualquier otro vínculo que hubiera de el asesinato de su esposo con relación al señor Antonio Valente. Incluso aquí en los documentos refiere que el propio Antonio Valente acudió el día del velorio y le entregó veladoras y el pésame, sí, porque trabajaba en algún momento en el campo con él, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, hasta aquí la investigación que se está realizando. ¿Cuál es el motivo por el cual usted está exponiendo este caso al Auditorio del Sol de Puebla? Pues yo lo estoy exponiendo para que ya los de Fiscalía ya nos dejen en paz, porque a veces pues tiene uno miedo por ellos, porque pues, no es justo que nos estén yendo a decir eso, que ¿cómo se llama? Que declaremos en contra del señor Antonio Valente Martínez Fuentes, porque él es inocente. Uh-huh. Uh-huh. Ahora bien, comentaba en la segunda parte, es cuando también unas horas antes del asesinato, otro grupo, no sabemos si el mismo o diferente, ingresa a la casa de su señor padre y lo termina lesionando. Sí. ¿Usted estaba ese día del ataque ahí? No, de hecho, bueno, como lo lastimaron, nos fuimos al hospital. Entonces, de los demás hechos ya los desconozco. De los de mi hermano lo desconozco porque nos fuimos al hospital con mi papá, y lo que pasa es que tardamos ahí tiempo. Entonces después llegan y me dicen que tengo que firmar, porque yo, bueno, me quería llevar a mi papá por una alta voluntaria. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que ingresó internado su papá al hospital de Tecamachalco? Sí. Hospital General de Tecamachalco, hasta que lo saca usted, que lo dan de alta? Como un mes, fue el 1 de junio. Es decir, por las lesiones estuvo internado un mes. Sí. ¿Y por qué lo saca usted del hospital? Porque mi papá no le hacían curación ni le daban seguimiento a lo que él sentía. Uh-huh. Entonces él me dice que lo sacáramos porque se sentía mal. Entonces yo le dije que iba a ver la forma de sacarlo. Sí. Entonces pido información para llevármelo a voluntario. Y me dicen que no, que tenía que hacer un proceso con los de Fiscalía. Uh-huh. Y me dicen que no, que tengo que firmar unas hojas en blanco. Y yo les digo que ¿por qué? Que ¿por qué en blanco? Y me dicen que no, que las tenía que firmar porque si no me iban a encerrar a mi papá y a mí. Y que si no me quería meter en problemas, pues las tenía yo que firmar. Y pues para dármelo, pues yo tuve que firmar porque me amenazaron y así. Y le digo, pues ya firmé y me lo llevé. Y me dijeron que me lo llevara rápido porque si no nos íbamos a meter en problemas. Uh-huh. Y las firmé. Después resulta que según aparece una declaración, que me llegaron a decirme que no, que vine yo a rectificar una declaración que yo no hice. Uh-huh. O sea, yo desconozco de esa declaración porque yo ni estuve presente cuando mi hermano. Uh-huh. ¿Quién le hizo firmar los documentos en blanco? ¿Personal de la Fiscalía? Ajá, pues decían que era de Fiscalía. ¿O del hospital? No, llegaron al hospital con unas hojas en blanco. ¿Cuántas hojas eran las que le hicieron firmar? Como 5. Y entonces, ¿usted entiende que a raíz de esas firmas en blanco hicieron una declaración falsa sobre lo que usted decía? Sí, porque de hecho la declaración yo la desconozco y desconozco los motivos de cómo sucedieron con mi hermano porque yo no estuve presente. ¿Sabe lo que dice la declaración?
Pues ahí, bueno, están acusando al señor Antonio Valente Martínez Fuentes, pero pues él no fue, él es inocente. Entonces quieren que yo vaya a rectificar y que yo diga que él fue, pero pues yo no tengo por qué ir si yo esa declaración nunca la di. Ahora, esa declaración entonces debió usted supuestamente haberla firmado en junio del 2014. Y desde entonces no ha habido ningún hecho judicial. No. Y es hasta ahora que comienza otra vez a salir a la luz. Sí. De hecho que porque, bueno, nos iban a intimidar que fuéramos a rectificar la declaración. O sea, a 10 años usted no ha ratificado No. ninguna declaración porque usted nunca dio una declaración. Yo nunca di ninguna declaración porque desconozco los hechos y no puedo acusar a una persona inocente. ¿De esa le han dado alguna copia a los de fiscalía o que la haya usted visto y leído para saber qué es lo que dice? De hecho, no. Bueno, mi abogada es la que lleva el caso porque pusimos una demanda. ¿Su petición finalmente cuál es? Pues que también ya, o sea, que hagan justicia con el verdadero culpable, porque también ya se dio mención y pues también tenemos miedo de que pues no se nos pueda lastimar o algo, que por ahí debería andar cuando quieren culpar a una persona que es inocente. O sea, Antonio Valentín Martínez Fuentes es inocente. Pues bueno, ese es el caso que tenemos esta mañana aquí en el Sol de Puebla. Platicamos entonces con la señora Carmen Olayo y con la señora Yolanda Navarro, que agradezco que hayan tenido la confianza de acercarse al Sol de Puebla. Expondremos este caso también en las páginas impresas del periódico para pues explicar esto sobre las huellas dactilares, esta irregularidad que ellas señalan tajantemente lo que está ocurriendo en esta investigación, independientemente de las personas a las que se está involucrando en la investigación, pues es una irregularidad que ellas marcan y que ocurrió desde la Fiscalía General del Estado en aquel tiempo del morenovallismo.